personajes en la Biblia que aprovecharon bien el tiempo, aprovecharon bien el kairos, la oportunidad precisa, el momento oportuno que Dios les dio, lo aprovecharon y vamos a ver cómo Dios los bendijo grandemente. Por ejemplo, vamos a ver el caso de un varón en primer lugar, que no era un hombre preparado, era un obrero, sin mucha educación, era un hombre tosco. Sin embargo, este hombre, cuando se encontró con Cristo y le dio el lugar a Cristo, oyó, creyó la voz de Cristo, la voz de Dios, su vida cambió. Ahí mismo vio la primera bendición de Dios, la primera manifestación de gloria del Señor en su vida y aún en su propio trabajo, porque le dio oportunidad al Señor, aprovechó el tiempo y le dio a Dios. Qué bendiciones hubo. Vamos a abrir para ello nuestras Biblias en el libro de San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5, doy lectura a la palabra de Dios. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él, sobre Jesús, para oír palabra de Dios. Y Jesús vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, de esas barcas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en la barca, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hasta ahí la lectura. Vamos a ver entonces, como le dije, el caso de un obrero, de un hombre común y corriente, sin preparación. Su vida diaria la pasaba junto al mar o al lago de Galilea, que hasta ahora también existe ese lago allá en Israel. Lago de Genezaret también se le llama. Y ahí era el trabajo de este hombre, porque este hombre llamado Simón era pescador. Y él tenía ahí su empresa de pesca, tenía su barca propia. Y también habían otros hermanos de sangre como Juan y Jacobo, que también tenían su pequeña empresa y tenían su barca propia y se dedicaban a pescar en ese lago. De eso vivían, ese era su oficio, ese era su trabajo. Y dice la Biblia que un día de esos, allí junto al mar de Genesaret o mar de Galilea, estuvo Jesús hablando la palabra a la gente. Pero cada momento la gente se abalanzaba más sobre Jesús, mucha gente. Una multitud grande querían oír la palabra de Jesús que se predicaba. En eso Jesús miró hacia el mar de Galilea y vio dos barcas vacías ahí junto a la orilla. Y los pescadores de esas barcas acababan de salir del mar. Toda la noche habían estado pescando. Y la pesca se hace en la noche. Y estaban ahí lavando sus redes, dice. Esos hombres estaban cansados toda la noche trabajando. Y estaban desalentados, sin ánimo, estaban incómodos, tristes. ¿Por qué? Porque no habían pescado nada toda la noche. Y estarían meditando, reflexionando: ¿y ahora qué vamos a hacer? No hay nada para llevar a la casa, no hay nada para vender. ¿Qué vamos a ir a la familia? ¿Verdad que duele, afecta cuando uno trabaja, hace cosas y no obtiene ganancia? Le salen mal las cosas, se pone triste. Mucho más si tiene familia, responsabilidades, obligaciones que cumplir, se preocupa humanamente. Y Jesús se acerca donde uno de ellos y le dice a Simón: mete tu barca un poco al agua. Simón obedeció y luego Jesús subió en la barca y se sentó y de allí empezó a predicar la palabra del Señor. Aleluya, aleluya. Observe este detalle. El estado de ánimo de Pedro, como los demás discípulos, bueno, posteriormente fueron discípulos, ahí todavía no eran, era de desánimo, de tristeza, de preocupación. Y encima de eso viene alguien y dice: préstame tu herramienta, préstame tu máquina, préstame tu carro. Quiero que me sirvas, quiero que me apoyes encima de eso. Yo quiero irme a mi casa, estoy triste, estoy preocupado. Pero Pedro no puso ninguna excusa. Y Pedro, con su barca, otra vez al agua. Obedeció a Jesús, creyó en Jesús,
no reclamó, no se rehusó, no se negó. Qué bueno es obedecer la palabra de Jesús, la voz de Jesús. Pero a veces no nos gusta. ¿Por qué no vino usted el domingo en la noche? Es que estaba cansado, pastor. ¿Por qué no vino usted? Es que estaba cansado, pastor. Es que estaba esto, pastor. Pero no puedes venir al Señor a alabarle, a adorarle. Sí, pero es que tuve un problema, pastor. Ojo que Pedro no actuó de esa manera. Repito, estaba en un estado de ánimo decaído. Toda la noche, a nada, habían pescado. Las 2 barcas, 0. Repito, no tengo nada que vender para el día, que comer para la casa, llevar, nada. Y ahí viene a Jesús a ocuparle más tiempo, a hacerle trabajar más. ¿Y qué me va a dar este? Podría haber dicho. Amigo, amiga, usted dice, ¿qué voy a hacer en la iglesia? ¿Qué voy a sentarme ahí? ¿Qué voy a perder tiempo? ¿Qué voy a hacer ahí? Es perder mi tiempo. ¿Y encima voy a dar para Dios? No. Simón no hizo eso. Ofreció su herramienta de trabajo, su máquina, su barca. Lo entregó a Jesucristo. Lo puso en las manos de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Le gustaría a usted hacer eso? ¿Está usted haciendo eso? ¿Está dándole lugar a Dios? Eso es aprovechar el momento que aparece Jesús. Es el momento oportuno. Y Dios sabe cuándo y cómo hace las cosas. ¡Aleluya! Y hay que aprovechar ese tiempo. Lo vamos a ver más adelante. Y he pensado, ¿qué hubiera pasado si Pedro no hubiera aceptado la invitación de Jesús? ¿Dónde estaría Pedro? Oh, hermano, hermana, no hay que aprovechar, o hay que aprovechar las pruebas que Dios nos da cada día mientras todavía tenemos vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice el verso 3, entonces Jesús entró en la barca y se sentó ahí y empezó a enseñar, a predicar a la multitud. Yo imagino que Pedro escuchando ahí también, los demás pescadores ahí también escuchando. Y una vez que Cristo terminó su obra, terminó su trabajo de predicar, le dijo, Pedro o Simón, ahora sí mete tu barca más al fondo del agua, más adentro, y lanza tus redes ahí. Cuando terminó de predicar, cuando terminó el trabajo, porque terminó el tiempo de Jesús. Jesús ocupó un tiempo en esa barca. Terminó el tiempo, ahora sí. Pedro, ahí está tu barca. Lleva la barca a las aguas más profundas y echa las redes para pescar. Pero si Pedro acababa de salir del mar, toda la noche no había pescado nada, Pedro estaría cansado, de hambre, sin desayuno, podríamos decir, sin ánimo adecuado. Sin embargo, vamos a ver si hizo el último esfuerzo, el último intento. Porque a veces, mis amados hermanos, cuando deberíamos seguir esforzándonos para alcanzar la meta, la victoria, uno dice, no, ya estoy cansado, ya nomás ahí me rindo. Y no hace el último esfuerzo, cuando allí en su último esfuerzo puede estar la victoria. Pero muchas veces no hacemos el último esfuerzo. Los pastores han orado por mí y no me sano del todo. Pero otra vez, es gratis, la atención y la sanidad. Dios sabe en qué momento lo hace. A veces Dios sana al instante, que le hemos visto milagros al instante, cánceres al instante, tumores al instante, miopías, cegueras al instante, y otras veces no. ¿Cuándo lo hace entonces? Como Dios quiere, Él tiene su kairos, su momento oportuno, preciso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero a veces uno no quiere hacer ese último esfuerzo. En capítulo 24 de Mateo, cuando Jesús estaba dando las señales, respondiendo a la pregunta de los discípulos, ¿qué señales sabrían de tu venida y del fin del mundo? Y Jesús empieza a narrar pues las guerras, las plagas, las pandemias, diríamos. Y llegando al verso 13, Jesús dice, pero sobre todas esas cosas que vienen, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Venga lo que venga, pase lo que pase, cualquiera sea tu situación, sigue perseverando en Cristo, sigue confiando, sigue confiando, sigue confiando. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La palabra salvación implica toda bendición de Dios. Pero a veces uno se rinde, vuelve a decir, porque ya está cansado. No, persevere, 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 persevere. No se convierta en mi familiar, mi ser querido, estoy orando. Sigue, 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 sigue. ¡Aleluya! Pedro, vaya con su barca más allá al fondo del mar. Vaya a pescar ahí. Vamos a ver qué dijo Pedro. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Señor, las circunstancias no son las mejores. Ya la noche pasó.
el mejor momento de la pesca ya pasó. Además estoy cansado. No importa las circunstancias, escuchen, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor, pase lo que pase, venga lo que venga, haya lo que haya. Si Dios te da una palabra, cree la palabra y obedece la palabra. En otras palabras, Pedro dice, Señor, sean cual sean las circunstancias, si tú me dices, Señor, haré la prueba, haré el intento, Señor. Si tú lo dices, yo creo en tu palabra y yo te obedezco, Señor. Voy a arrastrar la barca otra vez al mar, Señor, y voy a pescar. Si tú lo dices, voy a obedecer tu palabra, voy a creer tu palabra. Aleluya. Si tú lo dices, estoy dispuesto a probar otra vez. Maravilloso el nombre de Jesús. Maravilloso el nombre de Cristo. Verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompían. Verso 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, allá en la orilla, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Por qué se hundían? Demasiada bendición, demasiada cosecha. Aleluya, aleluya. Pedro era un experto pescador, años de experiencia en esos menesteres, en esos trabajos. Igualmente sus compañeros Juan y Jacobo, que estaban ahí con él, hombres expertos, eso era su oficio, eran duchos en la materia. Ahora viene un carpintero, Jesucristo el carpintero, un carpintero dando consejos a un pescador. ¿Qué le parece eso? Uno diría, ¿qué sabe el carpintero de pesca? Pero ese carpintero no era cualquier carpintero, era Jesucristo. Era el Hijo de Dios y era Dios mismo. Cuando un hombre o una mujer o una persona no es solamente en sí, sino es quién está en él o en ella. Y en caso de Jesús, no era él como mero Jesús, sino el Espíritu Santo que estaba en él lo guiaba y él sabía lo que hacía y lo que ordenaba. En consecuencia, Simón decidió hacer caso inmediatamente. Manos a la obra otra vez, no importa el cansancio. Si Jesús dice, voy a creerle, voy a hacerlo, voy a seguir haciendo. No importa, aunque parezca que no hay nada, pero si Jesús lo ha dicho, Dios dice, yo le creo, yo voy a hacerlo, voy a esforzarme, voy a intentarlo, voy a luchar, voy a batallar. Aleluya, porque creo en el Señor, porque Él lo ha dicho y Él no miente, Él no falla. Aleluya. Pero repito, hay veces que uno no hace eso, dice, no, ya lo he hecho, ya he intentado, ya he luchado, ya he batallado, ya lo he hecho y no hay respuesta. ¿Para qué más? Pero Simón Pedro sí creyó a Jesucristo. ¿Y cuál fue el resultado? Gran bendición. ¿Por qué a veces no tenemos otra gran bendición? Porque confiamos en nuestra experiencia, confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestras capacidades. Biblia, ¿qué Biblia? Es un libro anticuado, dice mucha gente. ¿Qué me va a sacar a mi consejo de la Biblia? ¿Qué consejo me va a dar? Yo no necesito de Dios y a la iglesia. ¿Qué necesito para que mi vida cambie, mis hijos cambien? No necesito para ser feliz, dicen algunos, a Cristo. No necesito a cosas de Dios. Qué equivocados que estaban, porque Jesús mismo dijo, separado de mí nada pueden hacer. Pero con Cristo, como dijo Pablo, con Cristo todo lo puedo. Aleluya. Hermano, a veces no logramos nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras bendiciones, porque no consultamos con la persona adecuada, no oímos la voz de Dios, no leemos su palabra, no oramos, no consultamos eso, nos atrevemos a hacer así nomás la cosa, por nuestra cuenta. Es que yo sé, yo conozco, este es mi oficio, yo tengo experiencia. Eso no dijo Simón. Repito, Simón podía haber dicho, ¿qué consejo me da este carpintero? ¿Qué sabe este de pesca? Tal vez usted tiene ese concepto de su pastor, tal vez su pastor no es preparado. No es el grado académico, no es los títulos, no es la experiencia, es la sabiduría de Dios. Cuando Dios actúa a través de su palabra y del Espíritu Santo, ahí está la bendición, ahí está el sabio consejo. Y a ese hay que creer y a ese hay que obedecer. ¡Aleluya! Deja de lado tu orgullo, tu vanidad. Deja de lado tu dices experiencia. Deja eso a un lado y sométate a Dios. Eso tengo que aprender yo y sigo aprendiendo a someterme a Dios. Es decir, no soy nada. Pero si escuchamos la voz de Dios,
la palabra de Dios, el consejo de Dios, la dirección de Dios, si oramos, consultamos, ayunamos, hermano, tenga la seguridad que Dios no lo va a desamparar, no lo va a dejar en vergüenza. ¿Cuántos dicen amén? Aunque las circunstancias parezcan negativas, adversas, siga creyendo en Dios, siga confiando en Dios, siga esforzándose, porque en el momento menos esperado, a lo mejor en ese último esfuerzo, usted ve el milagro de Dios en su vida. Aleluya, aleluya. Pero si es que cree y obedece la palabra de Dios. Simón prestó su barca por un momento a Jesús, por un momento, no un día, no semanas. Prestó su barca, su herramienta de trabajo, y él mismo, porque estaba ahí en la barca, él navegando, trabajando en la barca, manejando la barca, diríamos. Él mismo, su tiempo lo dedicó a Jesús, a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Bendición grande, bendición abundante. El Señor en un momento, lo que en una noche entera no pudo coger ni un pescado, ahora en un momento Jesucristo llena no una barca, sino 2 barcas llenas de peces. Eso es lo que hace Dios, hermano, con el hombre y mujer, que aprovecha bien el tiempo y le entrega ese tiempo, aunque sea su último tiempo, sus últimas fuerzas, su último instante de vida, aunque sea viejito, viejita, le da para el Señor, le entrega para Dios, trabaja para Dios. Dios en ese momento puede hacer maravillas, puede hacer milagros, puede mostrar su gloria. Aleluya. Alábale que Dios te está hablando en esta mañana. Maravilloso el nombre de Jesús. Dios quiere ver si le obedeces, si le das tiempo para Él, si aprovechas bien el tiempo, mucho más si estos son malos, peligrosos. Pero hay gente que no piensa así, no entiendes. No, tengo que trabajar o ir a la iglesia. Ahora que la economía está difícil, las cosas han subido precio, hasta ese pasaje ha subido. Y ahora más iglesia, no. Necesito trabajar más. Ya pagaste tus deudas, dice que estás trabajando día y noche, no tienes tiempo para la iglesia. ¿Ya pagaste tus deudas? No, pastor, sigo con lo mismo. Y que estás recogiendo tu dinero en saco roto. Dice el Salmo 127, por demás está que te levantes por la madrugada y te vayas a acostar tarde después de trabajar tanto. Si Jehová no te bendice, de nada sirve tu trabajo. Este programa es producido por el Ministerio de Comunicaciones y Difusión de la Iglesia Dios es Amor del Perú.